Bienvenidos, amigas y amigos de América Latina, a este primer webinar que hacemos desde el Instituto Internacional para el Liderazgo de Beit Berl, Israel, durante estos días de la crisis del coronavirus. Esta conferencia online, realizada en la fecha del 5 de abril de 2020, es organizada por Mashab, Agencia Israelí de Cooperación Internacional para el Desarrollo, Ministerio de Relaciones Exteriores del Estado de Israel, y tendrá como eje central el manejo israelí de la crisis del coronavirus en el país hasta la fecha mencionada, así como también la participación de algunos representantes de países, no todos lamentablemente, dado el altísimo número de asistentes a la conferencia, más de 400 personas de unos 20 países. La conferencia será dictada por el experto Yehiel Kupperstein, quien ha sido asesor del Ministerio de Defensa de Israel para la preparación de emergencias y crisis y una vasta experiencia en cursos y capacitaciones en todo el mundo. Y la misma será moderada y traducida por Sergio Green, director académico del Instituto Internacional para el Liderazgo, Histadrut, institución adscrita a Mashab. Y ahora sí, sin más preámbulo, comenzamos con la charla. Saludarlos a todos. Realmente es muy emocionante poder hablar ante toda América Latina. Lamentablemente no lo hubiera querido hacer ante estas circunstancias que se están dando en el mundo. Nuestra idea el día de hoy es tener una conversación con ustedes. Lamentablemente, porque son muchos, realmente se anotaron más de 800 personas, y por lo tanto vamos a mantener los micrófonos cerrados de ustedes, y en algún momento le vamos a poder dar la palabra en forma puntual a una u otra persona seguramente de diferentes países. Quiero presentarles, aquí están conmigo por supuesto Gil Novik, que muchos de ustedes lo conocen, quien es el coordinador de cursos aquí en el Instituto Internacional, y está con nosotros nuestro experto en manejo de situaciones de emergencia, Yehiel Kupperstein, quien en su rol tal vez más importante, él es uno de los principales asesores de la Autoridad Nacional de Emergencias de Israel, que es un ente coordinador entre los distintos cuerpos del Estado, y no solamente del Estado, para poder trabajar en las emergencias en forma coordinada. Este es un cuerpo que pertenece al Ministerio de Defensa del Estado de Israel, y con él vamos a escuchar hoy algunos conceptos básicos que tienen que ver con el manejo de emergencias, pero otra vez, sí, todos aquellos que estuvieron con nosotros en Israel saben que nuestra forma de presentar los programas y los cursos tiene que ver con nuestra forma de afrontar los problemas. Es decir, los problemas los tenemos y los seguimos teniendo, al igual que ustedes. Tal vez cada uno tendrá el mismo problema, pero tal vez con matices diferentes, y seguramente vamos a llegar a esto de los matices. Otra de las cuestiones importantes que queremos definir hoy seguramente serán subtemas que se van a abrir a partir de esta introducción general. Y los subtemas los vamos a ir tomando a partir de las preguntas que ustedes nos van a poder realizar vía el chat, es decir, por escrito. Entonces les pedimos que vayan enviando, mientras se va dando la conversación, que nos vayan enviando las preguntas, y a partir de esas preguntas nosotros vamos a intentar ir dando las respuestas, las que tenemos por supuesto, y por supuesto también vamos a tenerlo en cuenta para hacer futuros encuentros bastante más específicos. No voy a nombrar quiénes se encuentran entre el público, porque realmente no quiero olvidarme de absolutamente nadie, y como les dije son 800, algunos de ustedes ocupan cargos realmente
importantes y de mucha influencia en cada uno de sus países. Para nosotros, bienvenidos todos. Y entonces quiero darle la palabra a Yehiel Cooperstein, para nosotros Cooper, para que se dirija a ustedes. Otra vez, esto va a ser con traducción, es decir, yo lo voy a traducir a Cooper, y Cooper sí entiende español, pero no habla español. Así que, por favor, Cooper, Fatay Baleja. Mishpatim Ksarim. Good morning, good afternoon to all of you. Entonces, buenos días para todos, תעשה זה בעברית. למה זה להרגיש שחלק הצליחו גם להבין את האנגלית? לי זה יותר קשה. יותר קשה עברית? כן. אוקיי. אנחנו, זה לא שיעור, ואני רוצה להביא לכם איזושהי תפקידות מתוך מה שקורה כאן בישראל כדי לייצר שיתוף ידע בינינו. Entonces, esto no es una conferencia, lo que yo pretendo hacer aquí es dar un inicio a una relación de cooperación entre todos los que estamos presentes en esta videoconferencia, o videoencuentro. יש פה מצגת קצרה לכמה נתונים שעולים מתוך העבודה שעשינו עד עכשיו בישראל, שאני רוצה שתראו אותה ותכירו את הנתונים האלה. Entonces, yo quiero compartir con ustedes una presentación a partir de datos que venimos recopilando aquí en Israel. Los quiero hacer parte de esto. Queremos verificar que estén viendo la presentación. Muy bien. ¿Quién? ¿Quién? Ahora sí, ¿quién? ¿Quién? Emroy. הדבר הראשון שאני רוצה לדבר עליו זה בעצם להציג לכם את הטיימליין, את הלוח זמנים שלנו. Entonces, lo primero que les quiero mostrar es nuestra línea en el tiempo. אם אתם רואים, האירוע מתחיל אצלנו בעצם ב-21 בפברואר. Aquí en Israel todo comenzó el 21 de febrero. החולה הראשון בעצם קרה בישראל. Entonces, aquí es donde descubrimos a nuestro primer enfermo. ¿Sí? ¿Quién Cooper? אוקיי. החולה הזה מגיע ממה שקרוי אוניית הקורונה מיפן, שישראל מחליטה להביא את הישראלים שהיו באונייה הזאת, ובעצם ב-21 לחודש פעם ראשונה יש לנו זיהוי מעבדה של חולה קורונה. Entonces, ¿cómo se da el primer contagio o el primer enfermo, mejor dicho? Llega de una persona enferma en el barco que estaba en Japón, del crucero que estaba en Japón, y así es como aparece el corona en Israel. בתקופה הזאת בעצם מתחילים להגדיל את הטיסות הנכנסות לישראל, יש פה הגדלה שמתחילה מהגדלת טיסות מסין ואחר כך הגדלת טיסות ממדינות אחרות במזרח. En ese momento, entonces, empiezan a cerrar las fronteras, en nuestro caso aeropuerto, y se empiezan a limitar los vuelos de países precisos. אחת הסוגיות שאנחנו יכולים לדבר על זה אחר כך, זה ההחלטה מאיפה מונים טיסה, ואם מונים טיסה מלאה או טיסה חלקית, אני רק אתן לכם דוגמה, ארצות הברית הייתה אחת המדינות האחרונות שממנה אחת טיסה, למרות שאנחנו יודעים היום שארצות הברית היא אחד המפיצים הגדולים ביותר של המחלה. Y aquí venía siempre la pregunta, ¿por qué cerrar vuelos o cerrar el aeropuerto a vuelos de determinados lugares? Fíjense que en el caso israelí, uno de los últimos países de los cuales se clausuraron los vuelos fueron de los Estados Unidos de Norteamérica, siendo hoy en día, sí, Estados Unidos tal vez uno de los países más infectados. ב-27 אנחנו בעצם מקבלים את החולה הראשון שהוא לא קשור לתחילת הקורונה. El día 27 de febrero tenemos el primer infectado, sí, que no está relacionado con este barco
japonés. ופה בנקודת זמן הזאת מתחיל דיון מאוד חשוב לגבי ההבנה האם אנחנו יכולים להיכנס לשלב של הדבקה קהילתית, זאת אומרת שיש לו אנשים שמדביקים בהדבקה קהילתית. Y entonces aquí en este punto es cuando empieza la discusión dentro de Israel, ¿sí? Porque empieza a poder darse los primeros casos de lo que es el contagio comunitario. בסלייד הבא אני אדבר על המנגנונים של קבלת החלטות, אבל תזכרו את הנקודה הזאת, היא באמת נקודה מאוד חשובה לגבי איזה החלטה, איזה הנחיה לציבור נותנים כשמגיעים לסיטואציה של הדבקה קהילתית. Entonces, recuerden este punto, porque luego en la próxima transparencia yo voy a tratar de mostrarles los mecanismos de toma de decisión aquí en Israel, ¿sí? Pero digamos que este punto sí fue muy importante en cuanto a las decisiones que tienen que ver con contagio comunitario. ב9 לחודש, יש פה אירוע של קבלת החלטות משמעותית, ובעצם המדינה מחליטה לסגור את גבולות המדינה, שכל מי שמגיע מבחוץ נכנס סף קרנטין. Entonces, el 9 de marzo, sí, el Estado toma una decisión de que toda persona que llega del exterior va a entrar en cuarentena. עכשיו, רק להזכיר לכם, כולכם הייתם מכירים את ישראל, ישראל יש גם גבולות פנימיים, גם גבול עם עזה וגם גבול עם הרשות הפלסטינאית. Y muchos de ustedes conocieron al Estado de Israel, entonces saben que existen fronteras también con la Franja de Gaza y también con la autoridad palestina en Judea y Samaria. הכניסות האוויריות, הכניסות הבינלאומיות מנמל בן-גוריון היו יחסית פשוטות בשליטה, אבל הכניסות מהגדה המערבית והגבול הרשות הפלסטינאית הוא מאוד מאוד מסובך. Entonces, el cerramiento de aeropuertos es un tema relativamente sencillo, no así el caso de las fronteras con la Franja de Gaza y la autoridad palestina en Judea y Samaria. בין ה-9 לבין ה-13 יש פה איזושהי עלייה בכמות החולים, החולים המזוהים, החולים המאומתים, בעיקר מכיוון שנכנס פה כבר אלמנט של בדיקות יותר תעשייתיות, יותר בכמות משמעותית. Entre el 9 y el 13 de marzo, como ustedes ven, empieza a haber una elevación en la curva, debido a que en ese momento empiezan a haber muchas más revisiones, las podríamos decir ya más a nivel industrial, ya más en cantidad. הכמות הזאת של תוצאות של חולים מאומתים מייצרת תהליך קבלת ההחלטות שעוד רגע אחד נדבר עליו, אבל הוא מוביל לזה שב-13 לחודש יש החלטה על הפסקת לימודים והפסקה של התקהלויות של אנשים עד 10 אנשים. Entonces el día 13, y debido a los motivos recién citados, esta elevación de la curva, también hay un proceso de toma de decisión, el cual voy a hablarlo posteriormente también, y que tiene que ver con no va a haber más clases, asistencia a los estudios, y estaría prohibido juntarse más de 10 personas juntas. El número 10 es parte de un proceso de toma de decisiones que se toma en este país. Entonces, ¿por qué se da este número 10? Porque podría haber sido el número de 5 personas, de 8 personas o de 15 personas. En el caso del judaísmo existe el concepto del minyan, que es el mínimo de personas que se necesitan para hacer un rezo. Y la toma de decisión, aquí, porque por lo general las tomas de decisiones tienen que ver con conceptos de sanidad o conceptos económicos. Acá en Israel, el aspecto religioso, ¿sí? También es tenido en cuenta, y de esto vamos a hablar posteriormente también. El 16 de marzo se decide bajar la cantidad de trabajadores
disminuir la cantidad de trabajadores en el mercado laboral. הירידה הזאת הייתה גם היא שינוי במה שהזכרנו בהיערכות של המדינה למצבי חירום. Y esto también produce un cambio en todo lo que conocíamos aquí en el país en cuanto a estar preparados para casos de emergencia. הייתה לנו מתודולוגיה של משפטים חיוניים, של גופים שצריכים להמשיך לדעת לעבוד במצבי חירום. Nosotros teníamos una metodología que hacía que aquellas fábricas, empresas, industrias que eran vitales y que tenían que seguir trabajando en situación de emergencia, ובמקרה הזה גילינו, אחרי שחלק מהגופים התחילו לעבוד במתודולוגיה הזאת, שהיא בכלל לא מתאימה לאירוע, ולכן vimos que esto no era un concepto que era adecuado a este tipo de eventos y por lo tanto modificamos la forma de pensamiento con respecto a este principio que teníamos. El día 18 de marzo ocurre otro evento muy interesante aquí. Entonces, hasta el 18 de marzo, el primer ministro decide adoptar la utilización de instrumentos digitales que hasta el día de hoy solamente eran utilizados por el Servicio de Contrainteligencia de Israel para otros fines. Esto con el objetivo de poder mapear, ¿sí?, la situación, dónde estaban las personas enfermas y con quién estaban las personas enfermas. Sí, entonces básicamente, sí, ese punto nosotros lo definimos como el punto donde se decidió pasar una política de contención, sí, de todos los enfermos. שאנחנו לא יודעים מאיפה הוא נדבק, אנחנו לא יודעים את מקור ההדבקה שלו, ולכן היה צריך אולי כבר בשלב הזה לוותר על הסיכוי למצוא את כל החולים. Y entonces el día 27 de marzo aparece un enfermo, perdón, ¿cómo? ¿אתה חוזר? ב-27 בפברואר, כן. מכיוון שהתגלה חולה שהמקור שלו לא היה ידוע, החקירה האפידמיולוגית כן. לא הייתה סגורה, El 27 de febrero, ¿sí?, había aparecido un enfermo que no tenía nada que ver con ningún enfermo que había venido del exterior, es decir, no se sabía cuál era la fuente de su contagio. Y tal vez, pensándolo al revés, deberíamos haber, desde un principio, no haber ingresado a ese proceso de tratar de detectar a todos los enfermos y quién contagió a quién. השלב הבא בהתפתחות של האירוע הזה מבחינת תהליכי ניהול קורה ב-22 לחודש, ב-22 במרץ, כשבשלב הזה בעצם המדינה משתמשת בכלי הרגולטיבי הכי חזק שיש לה, שנקרא תקנות לשעת חירום. Entonces, y el 22 de marzo, sí, el Estado, el gobierno decide utilizar tal vez la medida más dura, sí, a nivel regulatorio, que es definir estado de emergencia. Estamos hablando de una regulación del año 1948, cuando se crea el Estado. Entonces, esta ley de emergencia es un principio no aplicado hasta ahora y que permite, ¿sí?, en cierta manera, pasar por arriba de todas las leyes del país, ¿sí?, salvo
¿sí?, una de las leyes fundamentales del Estado de Israel, que es la ley que tiene que ver con el respeto, ¿sí?, a la vida y al ser humano. ¿Sí? הנקודה האחרונה מבחינת ההגדרה שאני רוצה לדבר עליה, זה בעצם האירוע של 2 באפריל, זה ממש עכשיו, שבו יש הבנה שהאירוע ממשיך להחמיר. אתם רואים את הגרף, כמות של חולים מאוד גדולה, פתאום מתקרב ל8,000, ובנקודה הזאת מחליטים פעם ראשונה בישראל, מאז שהיא קיימת, לסגור עיר, לעשות סגירה של עיר שלמה. El 2 de abril, hace poquitos días, se toma una decisión en el país, ¿sí?, que es realmente extraordinaria, y se decide encerrar una ciudad, ¿sí?, una ciudad prácticamente completa del país. אם נסתכל עכשיו בעצם על תהליך קבלת ההחלטות, אז נוכל לראות מאפיין שתומך את מה שהסברתי קודם. Entonces, si vamos ahora a observar el proceso de toma de decisiones, vamos a ver, ¿sí?, un perfil que caracteriza a todo lo que dije anteriormente. האירוע הזה בעצם מתחיל כאירוע של משרד הבריאות. Básicamente, el evento comienza como un evento del Ministerio de Salud. למרות שאנחנו מסתכלים על האירוע הזה בעולם, גם בסין וגם בדרום קוריאה, גם בהונג קונג, האירוע הזה כבר מנוהל ברמה הלאומית, לא מנוהל כאירוע קטן, מנוהל כאירוע לאומי. A pesar que en lugares como la China, Corea del Sur, ¿sí?, Taiwán, ¿sí?, esto es Singapur, también fueron eventos que fueron manejados a nivel nacional y no como eventos puntuales. הייתה פה בעיה אובייקטיבית, כי בעצם בנקודת הזמן הזאת, מבחינה פוליטית, אנחנו עובדים את ממשלה ובלי כנסת. Aquí teníamos un problema muy objetivo. Sí, el problema objetivo es que no teníamos gobierno ni teníamos parlamento. Recuerden que el régimen israelí es un régimen parlamentario. ובשני למרץ בעצם אנחנו בבחירות. Y recuerden que el 2 de marzo tuvimos elecciones aquí en Israel. זאת אומרת שבעצם כל התקופה עד ה8-9 לחודש, וזה השלב שבו חשבנו שאפשר לעשות הכלה, דהיינו לסגור את ההתפשטות של המחלה או הכניסה של המחלה מבחוץ, התבזבז, הלך לאיבוד, בגלל שהוא נוהל רק ברמה של משרד אחד ולא ברמה של... Y creo que la semana de las elecciones, mejor dicho, la semana posterior a las elecciones, fue prácticamente una semana desperdiciada, ¿sí?, en cuanto a querer contener, ¿sí?, la enfermedad y haber sido manejada solamente como un evento del Ministerio de Educación, de Salud solamente. שבוע אחרי הבחירות, ראש הממשלה בעצם מתחיל לנהל את האירוע הזה, אבל בניגוד למה שאנחנו רגילים, למה שתכננו בניהול מצבי חירום, הוא לוקח או קובע את המטה לביטחון לאומי כגוף המטה שלו לטובת ניהול האירוע. Y posterior, una semana a las elecciones, entonces el primer ministro decide, ¿sí?, tomar hacia sí mismo, ¿sí?, las decisiones junto con el Consejo de Seguridad Nacional, y este modelo no es el modelo para el cual estamos preparados siempre para el manejo de emergencias. ברגע שהוא מבין שצריך להשתמש בכלים יותר חזקים, בעצם אנחנו עוברים לשלב נוסף, שזה השלב של ה-15-16 חודש, שבו הכנסת מקבלת משפט, יש השפעה של הכנסת, ובעצם מופעלים הצווים לשעת חירום, כאלה כבר מציעים את השלבים היותר מורכבים או יותר קשים שהממשלה יכולה לנקוט. Entonces, recién el 15-16 de marzo, sí, ahí se da la juramentación de los miembros del Parlamento, ¿sí?, y el país toma la decisión de pasar entonces a adoptar normas mucho más duras, como lo que es que el país se maneje en situación de emergencia. מה שמאפיין את תהליך קבלת ההחלטות שלנו עד עכשיו, הוא דבר אחד שהוא מאוד מעניין, בפעם מקצועית קוראים לזה מחשבה קבוצתית, חשיבה קבוצתית. Lo que caracteriza, ¿sí?, a todo este proceso de toma de decisiones del cual venimos hablando, ¿sí?, tiene algo bastante interesante y que en el idioma profesional se lo define como pensamiento grupal. מה זאת חשיבה קבוצתית? חשיבה
מפותחת נמצאים בתהליך שבו הם מקבלים החלטות, אבל הם נמנעים ממחלוקות. Entonces lo que se da es que un grupo de personas que están trabajando juntos, sí, siguen trabajando juntos, pero evitan discutir, evitan entrar a confrontaciones. Y se da un nivel de crítica interna, ¿sí?, dentro de ese grupo muy, muy, muy bajo. Entonces ellos manejan un nivel importante de autocensura, ¿sí?, y entonces ellos se expresan en forma muy, muy limitada. Ellos tienden a ir a cuestiones que son ya conocidas en el ambiente, a concepciones reconocidas. Y lo que podríamos definir entonces, que en este espacio de pensamiento grupal no se produce un pensamiento creativo, refrescante o fresco. Y lo que sucede, se pasó a un sistema de reuniones vía Zoom, tal cual como lo estamos haciendo nosotros en este momento, ¿sí? Y esto también agregó otro nivel de que la gente no tendió a hacer crítica, ¿sí? Y por lo tanto las discusiones eran de un nivel poco creativo.